Muy buenos días. Ya es domingo. Es día de que preparemos nuestro corazón y toda nuestra inteligencia para prestar atención a la palabra de Dios, para escuchar lo que Él nos dice. No sé si a ti te ha pasado esto que a veces a mí me ha sucedido y me hace recordar y entrar como en una nostalgia. Cuando me sucede algo y digo, ¿cuánta razón tenía mi mamá? Aquellos sermones que me daba cuando era pequeño y que me desesperaba y que no quería escucharlos, porque se me hacía que era lo mismo con diferentes palabras, hoy de adulto me doy cuenta de cuánta razón tenía mi mamá en cada palabra que me decía. Cuando leía el Evangelio el día de hoy, me daba la impresión que Jesús estaba dando un sermón. Y ciertamente era un sermón, pero en el sentido de que estaba sermoneando, en el sentido de que estaba como que advirtiéndole a sus discípulos, como que entre regañándolos, como el que tengan cuidado, no hagan esto, fíjense bien en no caer en este error. Y digo, los discípulos le habrán prestado total atención cuando Jesús estaría hablando y diciendo esas palabras. ¿Habrán entendido con profundidad lo que Jesús les estaba diciendo? Bueno, el día de hoy podemos leer esas palabras y releerlas y meditarlas y profundizarlas. Pero sobre todo lo más importante sería el poder vivirlas. A pesar de que el Evangelio del día de hoy tiene un sabor como de regaño, como de sermoneo, como de la misma cantaleta de siempre, presta mucha atención, porque no hay otra, pudiéramos decir, finalidad o motivación de este Evangelio que precisamente mostrarnos el camino a la verdadera felicidad. Y lo digo así, a la verdadera felicidad, que a veces cuando ésta está envuelta en un papel celofán un poco gris oscuro, no le quita el valor a lo que hay en su interior. Sin más preámbulo, voy a leer el Evangelio y me gustaría que lo escucharas todo, que trataras de sentir el sabor de todo lo que Jesús está diciendo en estas palabras y también el poder decir, ¿y esto cómo lo aplico en mi vida? Dice así: en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pide, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrarles después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Ahora sí que no habría qué parte tomar de este Evangelio, porque todo tiene la misma sintonía, la misma melodía, tiene muchas frases, tiene muchas recomendaciones, tiene muchas exigencias,
tiene incluso ese sentido imperativo de amen incluso a sus enemigos. Pero también tiene la otra parte de si solamente amas a quien te ama, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Y esa frase, ¿qué haces de extraordinario? Fue la que taladraba mi corazón cuando leía este evangelio. ¿Qué haces de extraordinario? A veces nosotros nos quejamos de que, ay, esta vida es ordinaria, es aburrida, es simple, estoy aburrido, no sé qué hacer, como que, espérame, pues ¿qué haces de extraordinario? Si estás haciendo lo mismo que todos hacen y quizás hasta peor. Y cuando pensaba yo en esto, que Jesús decía, ¿qué hacen de extraordinario si aman solamente a los que los aman? Los pecadores hacen eso. Y me caía como un balde de agua fría, porque resulta tristemente que a veces, de nombre, porque obviamente no lo serían, muchos de los que se dicen cristianos, de los que nos decimos cristianos, ¿verdad? Resulta que ni siquiera somos capaces de amar a los que nos aman. Andamos murmurando, criticando, cuántas familias se están rompiendo porque no aman ni siquiera a los que los aman. Al menos entre los pecadores hay respeto, hay alianzas que hacen y se cubren las espaldas unos a otros. Entre los cristianos, Jesús nos dice, ¿qué haces de extraordinario? El cristiano debe de ser una persona libre, no solamente en el exterior, sino incluso en el interior. Y si nuestra capacidad de amar se va a ver limitada por la decisión de los demás o por lo que los demás hacen, pues entonces no vamos a amar libremente, no vamos a amar en plenitud. Y pudiéramos no solamente decir lo que es el sentimiento o la decisión de amar, sino todo lo que implica. Si tu amor, si tu entrega, si tu educación, si tus decisiones, si tus emociones van a depender de cómo están las otras personas, que si el otro no te saluda, yo no lo saludo. Que si el otro no me extiende la mano, pues yo tampoco se la extiendo. Si el otro no me ayuda, pues yo no lo ayudo. Oye, pues entonces tú vas a siempre vivir reaccionando a lo que los demás hacen. Entonces tu vida va a estar totalmente condicionada. Jesús no quiere que tú seas una persona condicionada, sino que seas libre. Y para lograr la libertad no tendríamos que hacer ninguna distinción y tendríamos que amar a todos así como el Padre ama a todos. Así como en otro texto dice, hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así nosotros deberíamos de amar absolutamente a todos con la libertad, no bajo las condiciones que los demás pongan, sino con la libertad de lo que el cristiano hace en su esencia, amar, en su esencia, perdonar, en su esencia, ser libre. Yo sé que esto va a sonar como un cliché o como un disco rayado, pero he tenido la oportunidad de ir a muchas prisiones y precisamente en una prisión federal platicando con algunos presos, a lo mejor movidos por lo que tú quieras, porque están encerrados, por lo que tú quieras, tocar un fondo, pero algunos de ellos me han dicho, estando encerrado es como realmente alcancé la libertad, porque ahora valoro realmente lo que es la vida. La mayoría de nosotros o de los que viven en este planeta Tierra no valoramos las cosas. Somos niños que queremos crecer y cuando ya somos adultos quisiéramos volver a ser niños. Hay tantos que trabajan para ganar dinero y cuando tienen dinero lo gastan todo para poder recuperar la salud que perdieron en el estrés. Y pudiéramos seguir con una lista de esa magnitud que Jesús nos está invitando. No te condiciones, sé libre. ¿Qué haces de extraordinario si solamente vas a estar reaccionando a los demás? Perdona la expresión. Jesús dijo, hasta los paganos hacen eso, hasta los pecadores hacen eso. Yo pudiera decir, oye, pues hasta los perros hacen eso. Un perro, si tú le das carne, se pone contento. Cuando le das una patada, te ladra, te muerde y se va. No,
Si tú vas a reaccionar como los animales o como los que no creen en Dios, ¿qué haces de extraordinario? A veces incluso nuestra vida cristiana se ve un poco aburrida porque no nos lanzamos realmente a vivir con las exigencias del Evangelio, a amar, a perdonar, a ayudar. Si vemos a personas gigantes en la fe, personas que han vivido en nuestro siglo felices en plenitud, pudiéramos ver inmediatamente la Madre Teresa de Calcuta, aquella mujer que fue capaz de amar incluso a los que no eran cristianos, a todos, a todos. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿qué ejemplo nos dio? Que incluso perdonó él mismo a aquel que atentó contra su vida. Personas que decidieron amar a todos sin poner ninguna distinción. Puedo decir que es un poco común que una persona mala termine sola. ¿Por qué? Porque una persona mala va a ir quitando de su vida a aquellos que le hacen daño. Bueno, eventualmente todos nos van a hacer daño, porque todos somos seres humanos y todos cometemos errores. El cristiano no está llamado a vivir solo ni a cortar de su vida a aquellos que cometan errores, sino más bien a amar a todos sin distinción. Nosotros estamos llamados a ser como Dios, libres, a amar a todos sin distinción, ser misericordiosos e incluso pudiéramos decir ser completos, no dejar una parte oscura en nuestro corazón. Creo que este evangelio valdría la pena volver a leer y volver a leer y volver a leer hasta que se convierta como en aquel sermón que va a estar atrás de nuestros oídos. Amen, perdonen incluso a sus enemigos. Y me parece que es Santa Teresita del Niño Jesús que ella le ponía más amor a aquellas hermanas que más la hacían sufrir. Porque ella decía, amar a quien me hace el bien, con quien me siento emocionalmente conectada, eso es fácil. ¿Qué tiene de extraordinario? Pero amar a aquella hermana que me molesta, ahí es donde voy a crecer espiritualmente. En tu vida, ¿quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son los que te hacen daño? ¿Quiénes son los que te critican? A ellos esfuérzate en amar y verás cómo tu fe va a empezar a crecer de una manera extraordinaria. Pues precisamente la palabra extraordinaria es lo ordinario con un extra. Y ese extra no es algo grande, es algo pequeño, un extra que le ponemos a las cosas ordinarias para que se conviertan en algo extraordinario. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que nos ama y nos da el ejemplo de lo que es el amor. Un amor sin distinción, pues Él hace llover sobre buenos y malos. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te cuento esta anécdota. Dicen por ahí que había un hombre que era un borracho, era un mujeriego, era, en pocas palabras, un muy mal esposo. Su mujer continuamente le sermoneaba y le decía, ya no te emborraches, ya no salgas con esto, y él lo seguía haciendo. Hasta que un día su esposa se armó de valor, lo confrontó y le dijo, yo sé que tú me has hecho infiel muchas veces, me has sido infiel muchas veces. Yo sé que tú eres un borracho y que posiblemente no vas a cambiar. Yo sé, porque tus propias acciones lo dicen, que tú no eres el esposo ideal. Pero ¿sabes qué? Ese eres tú. Y yo no voy a cambiar. Y yo no voy a ser una mala esposa solo porque tú no eres el esposo bueno que quizás yo mereciera. Pero yo sí quiero ser la mejor esposa y sí quiero ser la mujer que yo un día soñé querer ser. Así que no me importa si te vas a volver a emborrachar o si vas a ser infiel, que te quede bien claro. Tú podrás ser el peor hombre, podrás ser el peor esposo, pero yo me esforzaré en ser la mejor mujer y la mujer de un esposo. Seré una buena esposa, que quede bien claro.
Claro que aquel hombre, al escuchar eso, trató de abusar más de la actitud de su mujer. Pero pocos días, pocas semanas pasaron cuando él se dio cuenta que en realidad él tenía quizás a la mejor esposa que podía haber existido. Y eso a él le ayudó a cambiar, para que él también pudiera ser el esposo que estuviera a la altura de su mujer. Cuando nosotros aprendamos a amar a todos sin distinción, no importa si los demás son buenos o malos, lo que importa es si nosotros estamos dispuestos a amar a ejemplo de Jesús. Cuando nosotros amemos a ejemplo de Jesús, será cuando nuestra luz brille y los demás podrán reconocer que tenemos un Dios vivo. Que tengas un excelente día.